Muy buenos días. El día de ahora vamos a entrar a un nuevo tema acerca del respeto de la diversidad. Aquella diversidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya sea cultural, religiosa, toda esa diversidad que nos hace cada uno, por ende, diferentes, ¿verdad? Porque no todos somos iguales o pensamos iguales, pues cada uno de nosotros tenemos también preferencias que a nosotros a algunos les gusta más pues jugar fútbol, a otros les gusta jugar básquetbol, entonces cada uno de nosotros pues tenemos esas diferencias y tenemos que saber pues identificar cuáles son esta diversidad, ya que pues es importante que nosotros, aparte de identificar nuestra diversidad, el tener el respeto hacia la diversidad de otras personas, ¿verdad? No porque a mí no me guste algo, ya yo voy a manejarlo de forma violenta o voy a tratar mal a esa persona por no pensar igual que yo. Entonces es importante que nosotros conozcamos también el desarrollo del respeto de la diversidad entre nosotros los adolescentes. De igual manera, pues más adelante vamos a ver también algunos ejemplos de lo que es la diversidad y también el efecto negativo que trae más que todo el no tener respeto hacia la diversidad, más que todo cultural y de todas las emociones más que todo que se dan en este momento y en la actualidad, ¿verdad? Vamos a ver una recopilación también de datos donde vamos a poder identificar pues algunas acciones que quizás tomaron los adolescentes en base también a lo que es el poco respeto de la diversidad. El respeto en sí de la diversidad también implica en la comprensión y la valoración de los puntos de vista también en el comportamiento y las necesidades de las personas en todos los ámbitos, ya que la habilidad de lo más que todo de valorar, de respetar y aceptar a identidades en contextos diferentes de las demás personas contribuyen a sociedades más que todo tolerantes, ya que estas sociedades pues no porque como les mencionaba alguien va a ser diferente a mí o lo voy a tratar mal, en realidad tenemos que valorar lo que nos hace diferente a cada uno de nosotros y si pues algo no nos gusta de alguien, mejor no tratar de evitar a esas personas, ¿verdad? No el tratar de buscar conflicto. El respeto a la diversidad también implica una comprensión y valoración de los puntos de vista, de los comportamientos y las necesidades también de las personas en ámbitos diferentes. La habilidad también de valorar, respetar y aceptar es de forma también donde nosotros nos identificamos como personas, donde en el contexto de las diferencias de las demás personas contribuyen también a que esta sociedad sea más tolerante. A medida que la sociedad sea más diversa, más que todo los adolescentes estarán expuestos a lo que son las personas de diferentes contextos. Para ayudar a prepararlos en nuestra sociedad cambiante, ¿verdad? Es importante enseñarles sobre el valor de la tolerancia y la diversidad desde muy pequeños, ¿verdad? No ya cuando ya están muy grandes y el niño o el adolescente empezó siendo intolerante, discriminando a las personas, por ejemplo, por su color de piel, por su raza, hasta por su sexo, ¿verdad? Muchas veces en el hogar no se enseña lo que es el respeto hacia las niñas o también hacia su mismo sexo, hacia los niños, pero entonces es importante poder nosotros pues enseñar a los que son los más pequeños lo que es la tolerancia y parte también del respeto. Por ejemplo, a los niños pequeños lo que se les da es burlarse de los otros niños, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos estos tipos de acciones de estos niños, pues lo más importante es que nosotros tratemos de educarlos y de también de aconsejar de la manera más acertada de cómo este niño pueda tener ese respeto, ¿verdad? También se habla sobre los estereotipos, donde hay diferencias entre los comportamientos también que son dañinos. En el mundo pues es una gran tapiz de diversidades que está compuesto por personas con diferentes personalidades, diferentes contextos, creencias, religiones, géneros,
preferencias sexuales también y también niveles socioeconómicos. Todos esos grupos han tenido estereotipos negativos y es importante hablar también con el niño o el hijo adolescente sobre cómo estas etiquetas o suposiciones afectan a las demás personas. Ya que, por ejemplo, ahora, si no está a la moda un niño, ya se está discriminando, ¿verdad? Si ya no se tiene un teléfono de última generación, ya se está discriminando. Entonces, es importante también el conocer la diversidad socioeconómica, es decir, cada uno de nosotros pues puede tener sus posibilidades y pues otros no, pero eso no recae en que le va a faltar el respeto a alguien, ¿verdad? Siempre y cuando pues tratando de mejor manera a este niño o a este adolescente y pues también siendo un poco más que todo respetuosos eh, y de igual manera de forma de compartir con esas personas, ¿verdad? Además, esto implica que ciertos estereotipos están relacionados con lo que es la familia y su contexto, es decir, como se los mencionaba, este niño va a iniciar sus comportamientos con lo que ve en el hogar o con lo que escucha. También, pues si digamos los papás discriminan a alguien por su color de piel o por su estado económico, por diferentes razones, pues el niño ya va agarrando eso y va creciendo con este tipo de pensamiento de discriminación. Además, pues, por ejemplo, nosotros quizá lo podemos agarrar en broma, pero cuando vemos alguna película en la televisión donde salen pues de varias razas, pues ya les tildamos con algún nombre, ¿verdad? Entonces ya este niño ya va escuchando y ya va creando un pensamiento que no tiene respeto hacia esas diversidades. De igual manera, este puede ser un buen momento o cuando sea niño para hablar sobre el efecto que tienen los comentarios que son dañinos, por ejemplo, en lo que son las redes sociales o las acciones crueles de las demás personas. Por ejemplo, en estas redes sociales que muchas veces creo que todos tenemos redes sociales y las hemos utilizado y hasta se ha dado cierta discriminación, ¿verdad? Entre ciertos grupos. Entonces es importante también el no ser crueles con esas personas y pues especialmente con los adolescentes que son excluidos, ¿verdad? O acosados por diferentes grupos. Si también se pueden usar lo que son una oportunidad por la que es analizar lo que es la diversidad y mejorar lo que es nuestro mundo, ¿verdad? Para que este sea más tolerante y paciente. Además, pues con las demás personas que estos pueden ayudar a aprender más sobre todo el contexto global, ya que si nosotros vemos la diversidad está en todo, en la mayoría, en todos lados, hasta en nuestro hogar, ¿verdad? Puede ser que a uno le guste también diferente comida o diferentes juegos, hasta diferentes religiones, ¿verdad? En el contexto familiar. Entonces es importante el respetarla y el comprender lo que es la diversidad en cada uno de nosotros. Hasta nosotros tenemos diferencias, ¿verdad? Con nuestros amigos, quizás las personas más cercanas tenemos diferencias que algunas veces quizás no hemos estado de acuerdo, pero pues gracias a lo que es el respeto que tenemos que tener siempre, pues debemos de respetar cada opinión. De igual manera, pues más que todo, algunas también respetos que debemos de tener es sobre más que todo el manejo de las personas que pueden ser a nosotros no tan allegados, porque es fácil cuando nosotros somos respetuosos o respetamos lo que es la diversidad en otras personas, cuando son nuestros amigos, son nuestros familiares, son las personas más cercanas a nosotros. Pero cuando no es así, cuando es una persona que quizás no nos agrada mucho, ¿qué hacemos? Quizás seguimos el mismo patrón que los demás. Tratamos mal a esa persona o no es que la tratemos mal, también la evitamos o simplemente la ignoramos. Entonces también eso recae en lo que es el respeto también, ¿verdad? El no seguir con ese patrón de comportamiento de porque alguien me cae mal, a mí también. Por ejemplo, cuando tenemos amigos, que se da bastante eso, que porque mi amiguito le cae mal a esta persona, a mí también.
o porque esta persona es así, a mí también, así que no tenemos que seguir este patrón. Además, el día de ahora vamos a ver algunos tipos de diversidades, por ejemplo en el fútbol, algunas religiones, y lo vamos a ver con una recopilación de imágenes a continuación. En los deportes también existe un tipo de diversidad, ya que esta es una actividad reglamentada normalmente de carácter competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica. Además, tiene propiedades que difieren del juego. La Real Academia Española en su diccionario de la lengua española define deporte como una actividad física ejercida por un juego o competición. Entre los deportes más destacados están baloncesto, fútbol, natación, béisbol, básquetbol, tenis, surf, patinaje profesional, esgrima, la caza, balonmano, patinaje sobre hielo, entre otros. Además, estos deportes comparten lo que es un alto grado de afinidad con lo que es el arte, ya que también son consideradas como disciplinas, como por ejemplo el patinaje artístico sobre hielo o el tai chi, que son deportes muy cercanos a espectáculos artísticos en sí mismos, ya que actividades tradicionales como la gimnasia y el yoga son más recientes como el culturismo y actividades callejeras como el trekking y el street work. También comparten elementos propios del deporte con elementos artísticos. El hecho de que el arte sea tan cercano al deporte en algunas situaciones están probablemente relacionadas con la naturaleza de los que son los deportes, ya que deporte también establece lo que es la idea de ejecutar una actividad no solo para el propósito habitual, sino para que sea un ejemplo de todo ser que lo practica. Además tenemos lo que es diversidad de culturas, ya que estas, por ejemplo, tenemos lo que es la cultura que también tiene muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Cooper y Clint Bloom recopilaron una lista de 164 definiciones de cultura en cultura, una reseña crítica de conceptos y definiciones, y han clasificado más de 200 distintos. Aún el término de este se refleja más que todo en la palabra donde se asocia la acción de cultivar o practicar algo. También, según el RAE, puede ser el resultado o efecto de prevalecer conocimientos humanos a conjuntos de modos de vida. La cultura ha sido, dentro de los proyectos de modernidad, una dimensión y expresión de aquellos que lo practican. Además, una proyección hacia lo que es la modernidad, una dimensión y expresión de la vida humana que se realiza mediante la utilización de símbolos y artefactos en los que hay un campo de producción, circulación y consumo de signos y como praxis que se articula en una teoría. En el diccionario se nombra diferentes tipos de cultura. Entre ellas, las dos más emblemáticas son la cultura popular y la cultura de masas. Además, se tienen lo que son las culturas que son de tipo más que todo árabes, también las mayas, las aztecas, las celtas, las chinas, egipcias, españolas, incas y otras culturas que están en nuestro alrededor. Además, estas culturas tienen una referencia a las costumbres que éstas se dan en los ciertos tiempos y van en generación. Además, vamos a hablar acerca de la ideología política, ya que también tiene diversidad cultural, donde se forman lo que son pensamientos e ideas, donde las personas pueden diferir en cuanto al análisis que realizan sobre temas, por ejemplo, de política, economía o estados como ambientales de algún país. Unos pueden estar a favor o en contra de alguna ley. Además, estas relaciones sociales que pueden también gustar o aislarse, entablar también las relaciones sociales entre estos grupos de personas que están de acuerdo o no con algún grupo político.
Además, en situaciones en las que son económicas, las personas pueden diferir. Por ejemplo, cuando hay temas, por ejemplo, de pobreza, crecimiento o industria dentro de un país, muchas personas pueden estar de acuerdo o no sobre temas también de educación, preparación académica, también parte de la mejoría en la estructura en sí de un país. Según los estudios sociales, una ideología política también es un juego ético de ideas, principios, valores y economía doctrinadas, mitos o símbolos de un movimiento social, institucional, clase o grupo grande donde explica la sociedad donde ésta debería más que todo funcionar. Este concepto también se puede aplicar tanto a la diferencia de partidos políticos o movimiento político de otro, como por ejemplo para poder diferenciar y subdividir dentro del partido estos movimientos que se dan en estos grupos. Además, vamos a ver la diversidad en las orientaciones sexuales. Sabemos que una orientación sexual está basada en la atracción romántica y pueden existir en nuestro entorno muchas orientaciones sexuales. Por ejemplo, el asexual, el masculino, femenino, el heterosexual, el transgénero, el gay, bisexual o las lesbianas. De igual manera, esta orientación sexual existe a lo largo del continuo pensamiento de la heterosexualidad, que es exclusiva, puesto que también incluyen diversas formas de ver las personas. Cada una, pues existen ciertas teorías acerca de los orígenes de la orientación sexual de una persona. La mayoría de estos científicos en la actualidad acuerdan que una orientación sexual es más probable el resultado en una interacción compleja en los factores biológicos, cognitivos y del entorno. La mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología incluye factores hormonales, genéticos o innatos. Desempeñan también un papel importante acerca de la sexualidad de una persona. Es importante reconocer que existe probablemente muchos motivos por la orientación sexual de una persona y los motivos pueden ser también diferentes a las distintas personas. No todos los seres humanos pueden elegir ser gay o heterosexuales, pero la mayoría de las personas con orientación sexual surge a principios de lo que es la adolescencia, sin ninguna experiencia sexual previa. Dentro de esto también pues se pueden crear sentimientos y juega un papel importante en lo que es la psicología. Bueno, ya vimos unas pequeñas también imágenes acerca de lo que es la diversidad, ¿verdad? Cultural, sexual, pues también en todo nuestro entorno, ¿verdad? Que tenga que ver con la diversidad. También vamos a ver algunos tipos de, más que todo, de problemas que se ha dado en nuestra sociedad acerca del no tener respeto hacia la diversidad. Estas fueron algunas noticias que se dieron en todo el mundo para que nosotros conozcamos acerca de que si no tenemos respeto, ¿qué va a suceder? Creo que en los últimos años ha habido un resurgimiento en estos temas y para mí hay un lado positivo y uno negativo. El lado positivo es que hay muchas mujeres que están no dispuestas a aceptar estas violencias y a trabajar por hacer un cambio, pero el lado negativo es que nos damos cuenta que en ningún país del mundo los derechos de las mujeres están garantizados y respetados. En México, por ejemplo, en los que no hay de verdad una acción frente a cuáles son las demandas que se hacen por parte de las mujeres. Sin embargo, creo que estas últimas movilizaciones han sido bastante efectivas para hacernos sentir que estamos acompañadas. Creo, y a nivel latinoamericano, que es un movimiento bastante importante, más que movimientos anteriores. Me considero que es mucho, tiene que ver también con la situación actual,
que entre la violencia contra las mujeres, entre la represión, entre el no respetar los derechos de cada una de ellas de poder decidir por su propio cuerpo, por ejemplo, por la ley de los derechos para el aborto. En el caso de Latinoamérica, al igual que en muchas otras áreas como política o cultura, estos movimientos son muy similares. Hablamos de mujeres muy diversas y también de violencias muy diversas, y creo que lo bueno de esto es que nos podemos dar cuenta que sí compartimos males, pero también podemos compartir soluciones y formas de exigencia. Creo que es normal que una sociedad donde hay tanta represión, por así decirlo, pues exista este tipo de movimientos y pues me imagino y más bien considero que hay que apoyarlos. En Francia existe un marco normativo que aplica a todo el país, caso contrario en México, donde la legislación se aplica por estado. Esto, a mi parecer, hace más común en Francia que las personas que se sientan afines a estos grupos puedan asumirse en ellas. Considero que existen diferencias tal vez y en cuestiones normativas y legales y de políticas públicas, pero también creo que en México lo que podemos ver es que obviamente tanto en México como en muchos otros países el machismo sí permea. Y creo que eso también cuarta un poco la manera en la que nos podemos identificar y en la manera en la que podemos ser libres de manera en cómo nos expresamos y en cómo delimitamos cuál es nuestro género o preferencias. En México también impera muchísimo el machismo. Creo que esto impide que las masculinidades se construyan de una manera más sana. En el caso de las feminidades, en ambos países me parece que existen muchísimos estereotipos que también dificultan la construcción de feminidades desde otra perspectiva. Desde mi punto de vista aquí, desde Francia, considero que hay ciertas diferencias, pero igual me sorprendió el hecho de que hay muchas similitudes todavía con América Latina. Sigue habiendo violencia, sobre todo a nivel violencias familiares. En Francia, el confinamiento también dio parte a poder ver que sigue habiendo este tipo de problemáticas en Francia. Sigue habiendo violencia contra las mujeres, también en los servicios públicos, o sea, transporte sobre todo. En Francia tenemos una falsa seguridad de que las cosas son mejores, de que podemos salir a la calle como si nada, pero parte del hecho de que en México, pues sí, las cosas son un poco más difíciles, pero no significa que en Francia no pase nada. Creo que sí es una falsa seguridad el pensar que como extranjera podemos llegar y ser muy libres cuando la realidad es muy diferente. Pues en Francia hay una parte de la cultura que sigue siendo muy a la antigua, por así decirlo, en la que los hombres tienen que ser hombres y no mostrar sus sentimientos, no llorar, ser fuertes, y se sigue pidiendo a las mujeres ser sensibles, o sea, ser mucho más delicadas que un hombre. Eso también, digamos, sigue existiendo también acá, igual que existe en México en menos medida, pero igual existe. Primero es la educación. En la educación formal, la perspectiva de género y la manera en la que hemos obtenido nuestros derechos está invisibilizada y tenemos que visibilizarla para entender que venimos de contextos diferentes. Una medida importante sería la educación, o sea, cambiar ya las viejas formas de educar a la gente, comenzar a pensar que hay una diversidad en el mundo en todos los sentidos, tanto a nivel género como a nivel cultural también, que es importante que todos respetemos. Yo consideraría que las maneras en las que se pueden mejorar y pueden cambiar ciertas de las situaciones que están ocurriendo podría ser obviamente a través de nuevas políticas públicas y que se pueda hacer la inclusión de la perspectiva de género. Que todos los actores y instituciones que se involucran en la impartición de justicia tengan perspectiva de género. Considero que debería de haber mucho más apoyo a las organizaciones que no son no gubernamentales o a las ONGs que también buscan y hacen pequeños y grandes cambios
en cuestión de perspectiva de género y también en apoyo a las mujeres por problemas y situaciones de violencia en las que se encuentran. El entender que no tenemos acceso igualitario a los recursos y que la pobreza puede ser el resultado de estructuras de poder que afectan de manera diferente a hombres y mujeres, nos puede dar la pauta no solamente para ayudar a las mujeres a que sobresalgan en su individualidad, sino también a las comunidades y a las naciones. También creo que la manera en la que se comunica y la manera en la que los medios muestran a las mujeres y la feminidad y los estereotipos que se han creado y que han permeado durante muchos años en la publicidad en México en cuanto a racial y también a cuál es el papel y el rol de la mujer. Creo que eso también se debe de modificar. Serían las tradiciones y costumbres que nunca se cuestionan porque han sido así durante mucho tiempo, pero en realidad son estereotipos que nos encasillan y nos violentan. En la publicidad vemos cuerpos delgados, vemos cuerpos blancos, son cosas que yo siempre siento que no voy a cumplir porque no hay manera de cambiar mi color de piel e inclusive en cuanto a la forma de las corporalidades, no entramos en los estereotipos que nos da la publicidad o que nos da la televisión. Y esto pues lo podemos ver en ambos países, en México y en Francia. Estas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar para darnos cuenta que hay muchísimas corporalidades y muchísimas formas de ser y está bien. Bueno, podemos notar lo que son también algunos irrespetos que se dieron a la diversidad, ya sea cultural, de religión a lo largo de la historia, ¿verdad? Que es importante también nosotros conocerlas. Así que, bueno, es todo por el día de ahora acerca de la diversidad y el respeto de esta. Gracias y buen día.